¿Por? ¿Cuál? La salvación. Ese es el mayor milagro y el único que necesitamos todo el mundo o necesita todo el mundo en común. Y nosotros ya lo hemos recibido. Ahora, a partir de ahí, nosotros comúnmente o a lo largo de nuestra vida queremos que Dios realice otro tipo de milagro a nuestro favor. ¿Bien? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué, si la Biblia dice al que cree todo le es posible, no recibimos siempre los milagros que queremos? ¿Te has preguntado? Yo sí me lo he preguntado. Son preguntas que nos hacemos, pero a veces no decimos en público. ¿Bien? Y ahora vamos a ver a la luz de la palabra qué pasos, qué conceptos, qué requisitos o cuándo se da un milagro a mi favor o en mi vida, o qué pasos son necesarios para que en mi vida se realice el milagro ese que estoy esperando. ¿Bien? ¿Y a qué llaman comúnmente las personas milagros? A la sanidad, principalmente. Principalmente. Pero un milagro es que yo haya dejado de un mal hábito que tenía. ¿Bien? Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque solo no podemos. Es la intervención de Dios a nuestro favor, cambiando nuestro carácter y formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Bien? No llamemos milagros solamente a sanidad, que Dios los hace y los va a seguir haciendo. ¿Bien? No llamemos milagro a que el ciego pueda ver y el mudo pueda hablar. Bien, esos son milagros. Bien. Pero quizás vos necesitas un milagro de eso que, sí, quiero dejar esto porque sé que me ata y no me deja crecer espiritualmente, no me deja avanzar espiritualmente, no me deja hacer o expresar libremente que soy hijo de Dios. Bien, eso es un milagro. Bien, porque solo no podemos y necesitamos la intervención de Dios. Bien, y como dice la palabra y lo creo, ¿acaso la mano de Dios se ha cortado? Para nada. Sigue tan vigente como el primer día. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 8, del 1 al 17. Como título del mensaje, para que si lo querés anotar o retenerlo en tu memoria, es Pasos para el Milagro. Bien, y vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 8, del 1 al 17. Bien, y que esto no sea impedimento para traer nuestras Biblias. Bien, no hay como abrir nuestra Biblia y saber dónde está el texto y marcarlo y subrayar lo que te llama la atención para que luego en la semana el Espíritu Santo siga hablándote. Dice así la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente la seguía. ¿Bien? Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Seguimos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué vemos en común rápidamente? Que todo el que va genuinamente a Jesucristo recibe. Como primer atención, él nunca desecha el corazón contrito y humillado a decir su palabra. Pero seguimos, porque no me quiero adelantar, seguimos. Y dice el versículo número 8, y respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y por último, el pobre Pedro, nada, una broma, porque sanó la suegra, lo dijo.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Podríamos hacer un bosquejo de cada versículo, pero bueno, vamos a analizar rápidamente cada situación y qué podemos vivir de cada una de estas situaciones, ¿bien? Me gusta mucho porque Jesús enseñaba todo el tiempo estaba enseñando, con sus palabras y con sus hechos. Bien, es necesario que nosotros comprendamos qué significaba la lepra para esa época o en ese tiempo, ¿bien? Era representación directa de algo inmundo y del pecado expresado en su máximo esplendor en la vida de una persona. Bien, si querés saber lo que representaba, lee Levítico, ahí está muy bien explicado lo que representaba para esa época y qué significaba que alguien tuviera lepra. Se creía en ese momento que la lepra era por así decirlo, provenía de Dios y solamente Dios podía quitar esa inmundicia, porque representaba inmundicia. La persona que tenía lepra tenía que estar alejada de las personas. Si ven en otro pasaje que hay 10 leprosos, tenían como que venir a los gritos, que venían ellos para que los demás se corran y demás. Es necesario que nosotros entendamos el contexto para ver qué nos quería enseñar Jesús. Bien, pero vamos al primer punto. El milagro se da cuando la voluntad del hombre coincide con la voluntad de Dios. Muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay 4 tipos de voluntades. Tantas voluntades. Hay en nuestro alrededor o aún en nuestro inconsciente, sí. Está nuestra propia voluntad, que se rige por el ego, muchas veces. Lo que yo necesito, lo que yo creo necesario, lo que yo quiero, Dios, eso, haceme, realizame a mi favor, porque si no, de otra manera, no me va a servir. Bien, quizás no lo decimos así, tan abiertamente, pero pedís algo insistentemente. Recuerdan que la otra vez decíamos que el libro de Santiago dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal, conforme a sus necesidades. ¿Bien? Y ahí es donde entra nuestra voluntad. Pido para mí, porque creo lo que es lo mejor, porque creo que es necesario urgentemente y porque creo que de otra manera no voy a poder seguir viviendo. ¿Bien? Esa es mi voluntad. Después está la voluntad de otros, y esto te conviene que lo hagas, ¿por qué no lo haces así? Y hay mucha gente en este tiempo que como no tiene principios, como no tiene forjada o fundamentada su vida en la roca que es Jesucristo, bueno, se dejan llevar por consejos que, entre paréntesis, no está mal recibir consejos. Ahora hay consejos y consejos. ¿De quién recibo consejos yo? ¿Quién permito que a mi vida la interrumpa con sus consejos y guiándola? Bien, no, porque me dijo un amigo, porque me dijo que es conveniente. Bien, está nuestra voluntad, como decíamos lo primero, está la voluntad de otros que quieren, aún con buenas intenciones, aconsejarnos y demás, pero en realidad son su voluntad, no es nuestra voluntad. Está la voluntad del diablo. Bien, cuando Jesús confrontaba a los fariseos de esa época y demás, decía, ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo. Bien, y vos ves el mundo, a tu alrededor, y hay un montón de personas que están haciendo diligentemente la voluntad de Satanás. Sin saberlo, conscientes o no conscientes, están haciendo la voluntad de Satanás. Bien, y está la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar siempre. Bien, la voluntad de Dios, dejando de lado mi propia voluntad, dejando de lado mi ego, dejando de lado los consejos de otros, dejando de lado la voluntad de Satanás y poniendo por sobre todo la voluntad de Dios. ¿Lo sabemos? Y sí. Ahora, ¿lo practicamos? Y no sé si tanto, porque si no nos iría un poquito mejor. ¿O no? Tenemos que ser realistas, ¿bien? Tenemos que ser realistas. Y la idea es que, bueno, nosotros, me gusta este concepto de que Jesús enseñaba porque la enseñanza dignifica. ¿Por qué en los grandes gobiernos populistas, sin hacer política, no les conviene que la gente estudie, se capacite? Y Jesús vino a romper con todo eso. Y enseñaba, y capacitaba, y mostraba, y vivía.
y todo el tiempo estaba enseñándole a las personas por qué y para qué y cómo y dónde, para que puedan ellos vivir a partir del entendimiento, vivir esta nueva realidad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Comprender la palabra de Dios, vivirla para vivir en esta nueva realidad, del por qué necesitamos de Él, para qué necesitamos de Él, y por qué es necesario que yo sepa, en este caso de los milagros, cuál es su voluntad. Bien, si yo te pregunto cuál es la voluntad de Dios para tu vida, bueno, dejémoslo ahí, pero rápidamente te puedo decir, si querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, anda a la palabra de Dios, que Él va a marcar tu voluntad. Pero el primer punto que quería compartir en el día de hoy es que el milagro se da cuando la voluntad del hombre coincide con la voluntad de Dios. Mirá cómo este leproso dice que había mucha gente, ¿bien? Dice que había mucha gente, pero un leproso fue y se postró delante de Jesucristo. Bien, las iglesias están llenas, vieron que hay iglesias abundantes, llenas, como un día lo vamos a hacer nosotros, lo creo, lo vivo y lo pienso de esta manera y oro para que así sea y hago mi mayor esfuerzo para que así sea, pero confiando plenamente en Dios, que solamente Dios hace milagros, parece en algunos. Bien, y acá dice la palabra de Dios que había mucha gente, pero un leproso vino y se postró delante de Jesús. Bien, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que le dijo el leproso. Dice en el versículo número 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él deseaba ser limpio. ¿Vos deseás que cambie algo en tu vida? ¿Que Dios haga un milagro a tu favor? Sí. El problema está, ¿por qué? El milagro se da cuando la voluntad de Dios, o nuestra voluntad, perdón, está acorde a la voluntad de Dios. Porque Él no dudó en ningún momento que Jesucristo lo podía limpiar. Podía hacer el milagro. Pero se sujetó en todo momento a la voluntad de Jesucristo. Dice, si quieres, límpiame. No dijo si puedes. Y nosotros nos tenemos que acercar de ese mismo modo. ¿No has escuchado oración? Una vez escuché una oración de una persona famosa en el ámbito musical que dijo, no acepto un no como respuesta. ¿Y la voluntad de Dios dónde queda? ¿Bien? ¿Cómo se acercó el leproso, el hombre este, el varón este? Confiado que él lo podía hacer, pero descansando en su voluntad. Si quieres, límpiame. Bien, ¿y cómo nos acercamos nosotros a Jesucristo? Sí, muchas veces creyendo que Él puede, pero con orgullo. Dios, dame esto, y si me da esto, yo te voy a servir, y si me acomoda esto, voy a ser más diligente, y si hago esto. Queremos extorsionar a Dios. Queremos, como que si Dios fuera un chico de los mandados nuestros, bueno, dame este milagro y yo voy a ver si... Muchas veces nos encontramos lamentablemente en esa situación. Bien, pero lo que nos enseña este punto, que el leproso, rompiendo todas las leyes de la época, porque él no se podía acercar, él no podía estar donde estaba la demás gente, bueno, él fue y se acercó humillándose, reconociendo que Jesús podía hacer el milagro, pero dependiendo de su voluntad, desde un primer momento. Bien, ¿tú qué quieres que haga? Le dijo Jesús. Y Jesús te dice hoy, ¿qué quieres que haga? Quiero pum, 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 si tú quieres. Nosotros cuando oramos por sanidad, oramos creyendo que Dios lo quiere hacer, lo va a hacer, pero descansando en su voluntad. Bien, siempre descansamos en su voluntad. Siempre. Es un error cuando descansamos nuestra voluntad. Lo que quiere Dios a través de su palabra es que aprendamos a ir a Él. Había muchos que iban a Jesús. Dice, había mucha gente, pero uno que fue de forma genuina. Por eso marca, y podríamos hablar solamente de esto, un montón de cosas, pero vamos a ir rápidamente a los demás para no tardar mucho.
Pero esto marca de la humillación, de la humildad y la dependencia total de Jesucristo de este varón, con lo que eso representaba. Bien, ahí estaban Jesucristo cuando toca, ahora vamos a ver en el segundo punto, Jesucristo cuando lo toca está rompiendo con todo lo establecido hasta ahí. Bien, porque era, si vos tocabas, no podías tocar ni a persona muerta, ni a persona, lee Levítico por favor, ni a persona leprosa, porque vos eras inmundo. Bien, y Jesús vino a romper con todo eso. Pero no nos adelantemos. De mucha gente solo vino un leproso, de mucha gente que puede decir, creer en Jesucristo, muy pocos van genuinamente a Él y creen en Él. Bien, hablábamos la semana pasada y decíamos, ¿alguna vez oraste por milagros? No para tu vida, por otros. ¿Le dijiste a alguien, yo creo en un Dios de milagros? Porque si decimos creer, lo tenemos que vivir, lo tenemos que compartir, lo tenemos que dar a conocer a ese Dios de milagros, que opera milagros. ¿Bien? No tengas miedo, no tengas miedo a decir yo creo en un Dios de milagros. Dios te va a sorprender cuando ores por milagros. Bien, y te invito a que vayas pensando, no para distracción, sino que tengas en tu mente ahí un milagro que Dios quiera que haga en este día a tu favor, en tu familia, en tu vida. Ya hemos dicho, si te cuesta dejar algo, si querés entregar algo en la mano de Dios que te cuesta y no querés soltar, que te impide el crecimiento de una entrega total como Jesucristo quiere, quiero que lo tengas ahí porque después vamos a orar por milagros, bien, para nuestro favor. Pero nosotros debemos creer. Y el primer concepto que nosotros debemos retener de la palabra de Dios, que yo debo caminar, pedir, vivir, descansar en la voluntad de Dios. Bien, él en ningún momento dudó. Si quieres, límpiame. Bien, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, yo descanso. Él puede hacer todo. Él quiere obrar a nuestro favor. Bien, sigamos más adelante. En el versículo número 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Y en el versículo 14 y 15 vemos otra vez como Dios cuando toca cambia realidades. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre de ella, y ella se levantó y le servía. Bien, el segundo punto, el primero era pedir, descansar, vivir conforme a la voluntad de Dios para que el milagro sea hecho. Bien, me despojo de mi voluntad, de todas las voluntades que existen y dependo solamente de la voluntad de Dios. El segundo es, hay milagros cuando Jesucristo toca. ¿Y qué significa? Bien, porque ahí Jesucristo estaba vivo. Lo expresaba, Dios mismo encarnado lo expresaba y tocaba, y al tocar al leproso estaba diciendo, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él le dijo luego, ve, mira, te invito a pensar en esto. Él cuando tocó al leproso estaba rompiendo la ley de Moisés, porque estaba prohibido tocar al leproso. Bien, y sin embargo después le dice, anda y presentate ante el sacerdote y pagale según el acuerdo de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque a través de lo que le estaba diciendo, recuerdan que, que les dije que la lepra representaba una enfermedad totalmente ligada al pecado y representaba inmundicia, y solamente Dios podía sanar. ¿Sabés lo que le estaba diciendo Jesucristo? Yo soy hijo de Dios, porque ahí comenzaba el ministerio de él. Yo soy el hijo de Dios y puedo perdonar pecados, porque eso es lo que representa la lepra en la Biblia, para que lo sepas. Hay que leas un leproso, lee con esta intención y con ese sentido, cómo Dios nos limpia de nuestros pecados. Bien, entonces él le estaba diciendo, andá y presentate y da razón de que sos verdaderamente limpio. ¿A partir de que Jesucristo llegó a tu vida? Bien, otro paso para el milagro es que Jesucristo esté en tu vida. Que Jesucristo te toque. Bien, que Jesucristo viva en vos. Que Jesucristo reine tu vida.
Bien, cuando Jesucristo toca, cambia realidades. Al leproso lo tocó y fue limpio. A nosotros nos tocó y fuimos limpios, salvos. Estábamos muertos y tenemos vida. Bien, al pobre Pedro le tocó la suegra y dice, le servía. ¿Alguien le tuvo que decir a la suegra, tenés que servir a Jesucristo de ahora más? ¿Por qué? Porque Jesucristo tocó su vida. Cuando Jesucristo toca una vida, la cambia para siempre. Bien, después va a decir que mucha gente se agolpó a la puerta y ella le servía. Ese servía quiere decir que la palabra original en griego quiere decir que no es que le sirvió, le hizo de comer ahí y ya está, no. Dedicó su vida al servicio de Jesucristo y de los demás. Bien, otro paso para el milagro es que Jesucristo te toque. Ahora, yo te puedo preguntar, pero no para que respondas, ¿Jesucristo tocó tu vida? ¿Sentís que Jesucristo cambió tu vida? Y si no, hoy estás a tiempo. ¿Es genuino la relación que tenés con Él? ¿O es por tradición familiar? ¿O es porque me llevaron? ¿O es por... Pasa mucho eso. Pero Jesucristo quiere tener una relación genuina con tu vida y tocarte particularmente y hacer el milagro que estás esperando. Y cambiar para siempre. ¿Bien? Como decíamos, el primer milagro que hace en la vida que Él toca es tener relación con Dios directa a través de su sacrificio. No hay mayor milagro que decir, pero también puede hacer los otros milagros que describíamos, y más, y mucho más. Dios lo ha hecho en medio de nuestra vida, de seres queridos, a personas que hemos orado, no lo digo con jactancia, sino lo digo porque creo en un Dios de milagro que lo sigue haciendo, ¿bien? Pero hay pasos, es necesario que nosotros aprendamos a vivir en esta realidad. El único que transforma vida es Jesús. Cuando Jesús toca a las personas. Bien, me gusta un pasaje que dice que mucha gente le seguía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Bien, muchos lo seguían, pero él no se fiaba porque él conocía los corazones. ¿A quién crees que va a tocar Jesucristo? Va a hacer obras de milagro en su vida. Al corazón que se humilla ante él y le sigue genuinamente. Bien, ese corazón que se deja tocar por Jesucristo, guiar y bendecir por su presencia en su misma vida. Amén. Entonces nosotros debemos buscar ser tocados por Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo todo el tiempo esté en mi vida hablándome genuinamente y yo oyendo y obedeciendo. Y Jesús va a tocar. Bien, cuando vayamos a orar por milagros, la persona siempre debe tener en claro, y nosotros también, que es Jesucristo el que hace la obra. ¿Lo sabemos? Sí, pero como decíamos anteriormente, lo vivimos y muchas veces empezamos a decir, y Dios, yo oro por vos y te vas a sanar, quédate tranquilo. Es Jesucristo a través de mí el que toca y el que hace milagros. Y entonces eso a mí me trae confianza de que no depende de mí, sino del que se sustentan todas las cosas, de Jesucristo a través de mí. Entonces yo entiendo que nunca dependió de mí, que no depende de mí, gracias a Dios, y que es Jesucristo a través de mí. Por eso yo puedo compartir y decirle a las personas, Jesucristo te ama, murió por vos y puede sanar esa realidad que vos estás viviendo, puede curar, puede revertir maldición en bendición. Todo eso lo hace Jesucristo. Pero es necesario que nosotros a las personas se lo digamos y se lo dejemos claro, para que toque sus vidas y las cambie radicalmente. ¿Bien? Seguimos. Versículo número 4. Dice así, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Bien, el milagro es también, el milagro es verificable. ¿Qué quiere decir el milagro es verificable? Si ustedes leen en Marcos este mismo relato, de este hecho van a decir que le dijo a Jesús, no vayas y le diga a los demás por una cuestión de que él no quería que todavía se sepa que era el Mesías, y demás por el plan que estaba pensado de la eternidad. ¿Y qué hizo el leproso?
Fue y lo gritó a los cuatro vientos. Fue y lo dio a conocer a todos lugares y dice que impidió que Jesucristo siga predicando en tal y cual lugar. Bien, cuando Dios cambia una vida, los demás lo van a notar. Es verificable. En esa época él tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote diga, sí, fue limpio, Dios intervino en su vida y tenía que pagar en agradecimiento y para gloria de Dios, tenía que realizar un pago. Bien, estaban cumpliendo con la ley en esa parte. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando Dios obra un milagro, es para siempre, es verificable. Bien, por eso una de mis preguntas al comenzar les dije, Dios hizo un milagro en nuestra vida ya, que era la salvación, nacer de nuevo, va a decir en Juan 3:3. En Juan 3, cuando Jesucristo está hablando con el sacerdote de Nicodemo. Bien, entonces cuando Dios obra milagro a favor de alguien, Jesucristo cuando extiende la mano, el milagro es para siempre. Y los demás lo van a notar. Este muchacho fue corriendo, me imagino la alegría, porque él tenía que vivir lejos de la persona, no se podía abrazar con el nieto, no se podía abrazar con la mujer, no podía cantarle feliz cumpleaños a los hijos, y ahora lo iba a poder volver a hacer a partir de Jesucristo. Y nosotros a partir de Jesucristo, ¿a dónde podemos ir corriendo libremente? A los brazos de nuestro Padre Celestial y gritarlo a los cuatro vientos. ¿No te trae gozo el saber que vos podés correr al Dios que creó el cielo y la tierra, que sustenta hasta el pajarito que estoy viendo por la ventana? Y decirle, gracias papá por la salvación, gracias papá por el empleo, gracias papá. Bien, yo sé que da vergüenza el de agradecer adelante a los demás, pero si te invito a que lo puedas hacer en el interior de tu ser o en oración, agradecerle a Dios por todo lo que ya te dio. Cuando vos sos agradecido por lo que ya te dio y no te vivís quejando, Dios va a seguir añadiendo en su gracia. Bien, tenemos que aprender a agradecer en nuestro corazón, a valorar. Como a veces o algunas veces hemos dicho, ¿por qué damos por sentado que merecemos estar aquí en este lugar, teniendo vida, familia, formar hermosa familia y demás? ¿Por qué damos por sentado eso y no lo agradecemos cotidianamente? Bien, pero volviendo al hecho de que Jesucristo cuando cambia vida es para siempre, es para siempre. Bien, y es verificable a los demás. Bien, cuando Dios, Jesucristo, hace libre a las personas, es hermoso el cambio. El otro día un muchacho que está comenzando a ir en Luján decía, mis amigos me dicen, ¿qué? ¿Te cambiaron? ¿Qué te hicieron? No sos el mismo, te conocíamos que eras re loco, que tenías un montón de adicción y ahora ya no tenés más ninguna. Ese es Jesucristo que tocó una vida. ¿Y por qué no lo puede hacer con los nuestros? ¿O no lo puede hacer en mi vida? ¿No será que no estamos yendo genuinamente a Él? ¿No estamos confiando en su voluntad y ponemos sobre su voluntad la nuestra? Bien, cuando Dios Jesucristo toca una vida, la cambia y la cambia para bien y para siempre. Bien, y tenemos que vivir en esa realidad y compartir esa realidad. Bien, leemos a partir del versículo 5, por favor. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino? ¿Ves palabra de curame al siervo? Ya, te lo pido, no acepto un no como respuesta. Ya, curámelo al siervo. No, ¿cómo vino? ¿Cómo vamos al Padre nosotros? Tendríamos. Porque a veces le exhortamos que obre a nuestro favor, sí o sí, para ser buenos en nuestras palabras. ¿Bien? Como te decía anteriormente, quizás no lo decimos tan abruptamente, pero nuestras palabras indican eso. Nosotros debemos presentar nuestras peticiones, como dice la palabra, con la acción de gracia, descansando en su voluntad.
Y esta persona que tenía poder, que tenía autoridad, mínimo tenía, al nombrarse centurión, tenía mínimo 100 soldados a su cargo, muchas personas a su cargo. Y para esa época era alguien respetado, valorado, con buenos ingresos económicos y demás. Y sin embargo, ¿cómo fue a Jesús? Rogándole, totalmente humillado, rendido ante su poder. Bien, dice, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No le dijo, yo voy y veo, o voy, pará que estoy ocupado, pará, el lunes que viene voy. No, pará, la semana que viene a ver cómo está. No, el miércoles a la tarde podés. ¿Sabés por qué te invito a pensar esto? Porque nosotros a veces con Jesús somos así. Pero Él no es así para con nosotros. Cada vez que nosotros vamos humildemente, humillados, Él está extendiendo la mano. Y él todos los días, todas las mañanas quiere tener una relación con nosotros directa y del otro lado que recibe. De nuestro lado, mejor dicho. ¿Qué recibe? No, que hoy tengo un día complicado. Voy a ver si a la noche puedo orar, si me hago un tiempito para leer la Biblia. Bien, y Jesucristo, gracias a Dios, no es como nosotros. El que va humillado a Él siempre le va a atender. Bien, siempre. No va a andar con vueltas. Yo iré y le sanaré, perdón, versículo número 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ve y va y bueno, ¿cómo sigue? ¿Bien? Pero el punto que te quiero compartir aquí, el milagro es también según creemos. ¿Bien? Él creía que Jesucristo no era necesario que vaya hasta su casa. Y Jesús dice que se maravilló porque él creyó, porque era un gentil. Bien, no vamos a explicar nuevamente lo de gentil y demás. Y por eso luego él exhorta a los judíos de que están ahí, le dice los hijos del reino, porque vos podés preguntar, ¿qué quiere decir cuando dice, en el versículo número 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué quiere decir con esto? Él le estaba diciendo a los judíos de ese momento, la palabra de Dios va a decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Bien? Él vino al pueblo de Israel y no lo oyeron. Bueno, ¿qué está diciendo él? Este que no pertenecía a la fe de Abraham, que no creía, que era gentil para la época, vino genuinamente a mí y los que vengan como él se van a sentar conmigo en la mesa, en las bodas del Cordero se van a presentar y van a estar conmigo y ahí le dice con Jacob, con Abraham y demás. ¿Bien? Pero más allá de eso, lo que hay que rescatar de aquí, lo que maravilló a Jesús es que él creyó y al igual que el leproso no dudó en ningún momento. Dijo, no es necesario ni que lo toque como hiciste con el leproso, prácticamente le dijo. Vos decís, y yo confío en la autoridad que tenés, que la vida de mi criado va a ser transformada. ¿Bien? ¿Y cómo crees que, o por qué crees que, teniendo motivos para sentir orgullo de tener gente a cargo, de tener buena posición económica, ser reconocida en ese momento, se humilló de tal manera delante de Jesucristo? Eso sucede en nuestra vida cuando más le conocemos a Jesucristo. Siempre se da o yo lo comparto de esta manera, esta analogía o esta comparación. Mientras más te acercás a la luz, más se nota la mugre. Bien, mientras más creemos en Jesucristo, en su poder, en su gloria, y más le conocemos, más agradecimiento y humillación tenemos para con Él. Porque vemos que somos indignos, vemos que somos... Él tenía una casa a todo trapo, por así decirlo, para que lo entendamos,
porque tenía una muy buena posición económica, sin embargo dice, no es digno que entres bajo mi techo. No porque era una casa humilde y estaba desorganizada, porque él se sentía indigno, inmerecedor de recibir el favor de Jesucristo. Y eso ya lo predisponía de una total manera o genuina de ir a Jesucristo, que es en humillación. En el sentido de reconocer, bueno, Jesucristo, no soy nada. Si tú quieres, sana mi criado. Solamente dilo y él va a ser sano. Ven cómo de la palabra de Dios nos enseña una vez más cómo debemos presentarnos delante de Jesucristo. Bien, humildemente, genuinamente y rendido a su total voluntad y poder y gloria y amor. Bien, se presentó ante él de tal manera que dice que Jesucristo se maravilló. Bien, el milagro es también según creemos. Ahora, ¿vos creés que Jesús puede hacer un milagro en tu vida o en la vida de un ser querido que está enfermo o que no tiene salvación o que está atado por adicciones, por malos hábitos y demás? ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Digan sí, aunque sea por compromiso. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Si lo creemos, lo tenemos que vivir. Todos tuvimos, tenemos o tendremos familiares, seres queridos, amigos, enfermos, internados que nosotros vamos a visitar. ¿O no? Todos. ¿Bien? ¿Cuántas veces oramos por sanidad? ¿Me dejas antes de irme? ¿Puedo orar por vos? No, eso es para pastores. Eso es para todo aquel que cree. ¿Bien? Nosotros recibimos el milagro según creemos. Si creemos, al que cree que dice la palabra de Dios, todo le es posible. Bien, entonces yo debo ser capaz de vivir lo que yo creo, porque si yo no vivo lo que creo, no lo creo. Si mi vida no está marcada, mis acciones no están marcadas por lo que yo creo, no creo. Es así de sencillo. No existe, por lo menos lo que entiendo yo de la palabra de Dios, no existe el creer sin vivir acorde a lo que creo. No existe en la palabra de Dios. Bien, yo digo una cosa, yo creo que Jesucristo va a hacer milagros, sí. Entonces, cuando se me presenta en mi vida una dificultad, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Ando por los rincones buscando soluciones? ¿O voy a Jesucristo humillándome y lo primero que hago es interceder por esta situación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque eso es lo que hizo el centurión. ¿Tenía plata para ir al médico de esa época? ¿Tenía plata para tener 20 siervos más? Pero él, ¿dónde recurrió humildemente? Teniendo todo eso al alcance. A Jesucristo. Si tendríamos que hacer un cuadro acá, ¿dónde fue el centurión teniendo todas las posibilidades y todo a su alcance? A Jesucristo. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? ¿Saben lo que me sucede? Porque a mí también me pasó. Que muchas veces sabemos estas realidades, pero mañana cuando recibo una mala noticia, ¿qué hago? Ahí está el yo creo. El yo vivo lo que creo. O puedo vivir mediante la gracia de Dios que operó en mí por lo que creo. Bien, y ahí es donde el milagro va a ocurrir en mi vida y a favor de mi familia y a favor de la persona que yo estoy depositando en las manos de Jesucristo. Bien, si yo corro primero a Jesucristo y creo que Él va a transformar esa situación. Ahora, si agoto todas las instancias a vida por haber y recién somos a veces así y estaría bueno que lo reconozcamos. Porque es el primer paso del verdadero arrepentimiento. ¿Bien? El reconocer que no siempre, lamentablemente, se corre a los pies de Jesucristo.
Lo intento a mi modo, lo intento con mi fuerza, lo intento con consejos de demás personas, lo intento con un montón de cosas y después, bueno, Jesucristo, te entrego esta situación. Y vamos con la cara de fierro a presentarnos ante Él cuando ya agotamos todas las instancias. Donde tenemos que correr primero es a los pies de Jesucristo. Bien, y Él va a hacer el milagro. Bien, vemos una y otra vez, y si vos lees la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba en la tierra, todo aquel que fue a Él con fe, creyendo y no dudando, fue con el milagro realizado a su favor. ¿Y vos qué te crees que va a pasar en tu vida cuando corras a Jesucristo creyendo, confiando en su voluntad, totalmente humillado en el sentido de que, porque a veces confundimos la palabra humillación como la utiliza el mundo. La humillación del mundo tiene que ver con, sos una porquería, no vale nada, no. La humillación que nos enseña la palabra de Dios tiene que ver con reconocer que ante la gloriosa presencia de Jesucristo soy incomparable. Esa es la humillación que nos enseña la palabra. Bueno, de ese modo yo tengo que ir a Jesucristo. No merecemos tu favor, pero yo sé que por amor, si vos diste tu hijo, dice la palabra de Dios, ¿cómo con él no nos va a dar todas las cosas? Bien, entonces yo confío en la palabra de Dios y vivo la palabra de Dios y corro rápidamente cuando tengo una situación que resolver a los pies de Jesucristo. Bien, y por último, el milagro es también conforme a la fe en las promesas y en las profecías. Entonces dice, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Bien, y el centurión se fue y cuando llegó a la casa, ¿qué le dijeron? Se sanó. Bien, ¿y dónde se encuentran las promesas de Jesucristo? O las promesas de Dios. Bien, en la palabra. ¿Lo sabemos? Vas a escuchar repetidamente este concepto porque lo sabemos. Ahora, es necesario para que yo crea en las promesas de Jesucristo, para poder vivirla luego, que yo las conozca. Bien, las conozco, las creo, las recibo. No es las conozco y con eso me alcanza, no. Las conozco, las creo, y recuerden que el creer es vivir, vivo en esa promesa y recibo. El centurión fue, recibió la palabra de Jesucristo que le dijo, ve que tu milagro ya fue hecho, y se fue sin dudar. Y el milagro estaba hecho desde esa misma hora, dice su palabra. Bien, pero es necesario que nosotros conozcamos las promesas de Dios a nuestro favor y que las vivamos. Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Ese es el que citamos siempre. ¿Y por qué me empiezan a temblar las rodillas cuando recibo una aparente mala noticia económica? Si la promesa está ante mí. Dice la palabra de Dios, cree solamente y tú y tu casa, ¿cómo? Serán salvos. ¿Bien? No te dejes atormentar por esa situación de ese ser querido que ahora no se encuentra acá. Él va a venir. ¿Por qué? Porque lo promete ¿quién? La palabra. ¿Y quién lo cree? Y por lo tanto, recibo. Bien, entonces yo puedo estar firme en la adversidad. Porque descanso en la palabra de Dios que se cumple siempre, no a veces. Se cumple siempre en las personas que creen esa palabra y viven a través de esa palabra. Tenés enemigos, hay personas que te hacen la guerra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que va conmigo como poderoso gigante, adelante mío, defendiéndome. ¿Y por qué a veces nos tiramos los pelos, aquellos que tienen sin ofender? Nos tiramos los pelos cuando hay adversidad. Mía es la venganza, dice Jesucristo. Deja que yo le voy a dar el pago. Bueno, pero yo aprendo a vivir en las promesas cuando las conozco. Parece algo obvio también. Pero es necesario que yo conozca la palabra de Dios para poder afirmarme sobre ella, porque ahí es donde no me caigo, y permanecer firme, creyéndole que Jesucristo es mi Señor y Salvador,
que esa salvación es para siempre y que si estoy en Él, Él siempre, porque lo prometió también, va a estar conmigo hasta el fin. Y hay hijos de Dios que se sienten solos. Si está Jesucristo con nosotros, bien, es otra promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin. No te abandona. Es el sentimiento de soledad, es eso, un sentimiento, pero no es una realidad en los hijos de Dios. Jesucristo siempre está con nosotros. Bien, escuchando, atendiendo, estando atento a nuestras necesidades, y si corremos a Él arrodillados, por así decirlo, en humillación, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que Él va a realizar ese cambio que necesitamos en nuestra vida, milagro de sanidad, de liberación, de lo que fuere, porque siempre está ahí, porque siempre está ahí Jesucristo, cercano a nosotros. No es, agradecemos una vez más, que no es como nosotros. Bien, fiel es el que llama, dice la palabra de Dios. No nosotros. Fiel es el que llama. Él siempre está ahí, predispuesto a ayudarnos, a bendecir. Lo que pasa es que a veces nos presentamos ante Él como no es conveniente, con orgullo, con ingratitud, eh, con desgano, con un montón de cosas en nuestras cabezas que no nos permiten concentrarnos en Él y poner los ojos en Jesús. Esa es la situación. Eso es lo que aprendemos básicamente y sencillamente de este pasaje. No recibimos los milagros que necesitamos porque vamos a Él de una forma inadecuada. ¿Bien? Aprendimos que el que cree, vive conforme a lo que cree, corre a los pies de Jesucristo creyendo que Él va a cambiar esa realidad, pero descansando en su voluntad. ¿Bien? Porque si yo te digo qué dice Romanos 12, cómo es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué con nuestros hechos a veces parece que decimos te equivocaste, Dios? Qué feo día, che. Está re feo, ¿eh? Es el día que Dios creó. ¿Qué leíamos en el Salmo 118, 24? Este es el día que hizo el Señor. Y ese es un ejemplo burdo, por así decirlo. Pero a veces nos quejamos, che, me gustaría tener esto mejor, y Él agradece. Pablo decía, aprendí a contentarme con lo mucho o con lo poco. ¿Bien? Porque su dependencia era de Dios, no de lo que tenía, de lo que veía. ¿Bien? Y nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios y vivirlas. Si Él dice que está conmigo, está conmigo. Si Él dice que nada me faltará, nada me faltará. Si Él me va a cuidar hasta de las pestes destructoras, dice la palabra de Dios, hasta tu suegra puede sanar. Siempre utiliza eso porque no falla. pero es broma. Hasta puede cambiar a tu suegra y hacer el milagro así, amén. Yo sigo orando. Pero es para romper el hielo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Vayamos a Jesucristo. ¿Bien? Este concepto siempre lo comparte el pastor Obando, y es que el mayor índice de incredulidad está dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque conociendo las promesas de Dios, cuando llega la hora de vivirla, somos como Pedro en el mar, en la tormenta. ¿Bien? Vamos a orar. Y te pido que, recuerdan que habíamos dicho al principio que si tenés algo en tu vida que te gustaría cambiar, algo a nivel familiar que te guste, que te gustaría que cambie, algo que querés soltar en el sentido de mal hábito o cosas buenas pero que no te dejan permitir seguir creciendo para Cristo también, que la puedas entregar en este tiempo, porque vamos a correr a los pies de Jesucristo para que obre milagros, creyendo que Él es hacedor de milagros y que Él quiere bendecirte, y sabiendo esta realidad, que todo el que va genuinamente creyendo a los pies de Jesucristo, recibe. Bien, pero recibe conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entonces es lo que más nos conviene. ¿Cuesta entender esto? Y cuesta a veces. Y vivirlo mucho más. Pero una vez que lo comenzás a vivir, todo cobra sentido. ¿Bien? Mientras tanto sufrimos hasta que lo entendemos. Pero oramos. Señor, en nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque el primer milagro que obraste en mi vida es trayendo, o a nuestra vida, perdón, es traer salvación, vida eterna, Señor. Cuando estábamos muertos, dice tu palabra, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Muchísimas gracias por ese milagro que has obrado a nuestro favor. Y hoy queremos interceder y obedeciendo lo que dice tu palabra, vamos corriendo a los pies de Jesucristo, reconociendo que sin ti no somos nada, que no somos merecedores de tu gracia, pero sin embargo por amor entregaste aún a tu Hijo y como dice tu palabra, si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas? Por eso te entregamos nuestra vida en primer lugar, entregar aquellas cosas que no nos permiten avanzar en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de Jesucristo mismo a través de la palabra. Te pido que arranques de nuestra vida todo lo que no es agradable a ti y sigas transformándonos conforme a tu voluntad. Pero también quiero obrar por milagros en el sentido de sanidad. Te pido que estés obrando sanidad en los hermanos que no están aquí y que están aquí también, que necesitan algún tipo de milagro. Creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios hacedor de milagro, aquel que creó el cielo y la tierra a partir de la palabra. Creemos que opera el mismo poder hasta el mismo día de hoy, Señor, trayendo milagros, salvación y vida eterna y aún cortando todo pacto, toda hechicería y brujería que pueda haber, Señor, en el nombre de Jesús, aún en nuestras familias o en las familias de la congregación. Declaramos y creemos que estás trayendo libertad. Señor, pedimos confiando que tienes el poder para hacerlo y pedimos descansando en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y bendice en lo particular a cada uno, pero también bendice a cada uno de nuestros familiares, Señor, trayendo una vez más, te lo pedimos, salvación y vida eterna, porque eso es lo principal que necesitan las personas perdidas. Señor, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy una vez más por este tiempo, por este culto que rendimos en tu nombre, sabiendo que tú estás en nosotros, por nosotros y a través nuestro también. Muchísimas gracias te doy y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga. Sigamos orando, ¿bien? Porque tenemos...